Twitter, decía también Julio Bárbaro. Recién se hacen todo lo que hacían previo a este programa, lo que era la mesa, una mesa muy peronista tengo. Julio Bárbaro, Graciela Romer, Raúl Timerman, ¿cómo va Timerman? Y Sergio Bernino. Vos no. No, menos Graciela, todos son muy, pero muy peronistas. No, vos tampoco, pero por favor. Perdón, bueno, no, pero vos sos de la casa, Bermúdez, te lo pido por favor. Hablaba de Bernie, de Timerman, Bueno, Julio, ¿te seguís peronista o te cambiaste? Julio Bárbaro, te lo pido por favor. Decía que hablé con el presidente. Hoy tenemos la foto de la transición. Es la primera foto. Es un gesto que pedíamos desde el debate. Yo le digo que están los dos muy hechos pelota, ¿no? Mirá cómo está quedando Macri, cómo arranca Alberto. La verdad que se los nota como muy agotados y tienen un trabajo enorme por delante. Pero bueno, está buenísimo. Es un gran gesto que pedíamos en el debate y finalmente hoy lo hicieron. Ayer a la noche se comunicó que esto iba a pasar a las 8:30, después a las 10:30 Argentina en modo transición. Lilita Carrió dijo, terminé con mi misión política, abandona la política. Bolsonaro contra Alberto Fernández dijo, no lo voy a felicitar, Argentina eligió mal. Vamos a preguntarle a Patricia Bullrich en un rato, Se metió en la polémica de Dibriva, como decíamos recién, dijo, creí que íbamos a ganar por una diferencia mayor, 6-0. Bermúdez te va a contar cómo funciona el nuevo megacepo al dólar y tenemos para hablar, por supuesto, de un montón de cosas, el discurso de Cristina, los ganadores de la noche que fueron Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, eso y mucho más en un programa caliente con una mesa espectacular. De esta manera arranca Nada Personal. Todas las voces, todas las noches. Quiero felicitar al presidente electo Alberto Fernández, acabo de hablar con él por la gran elección que han hecho. Lo invité mañana a desayunar a la Rosada porque tiene que empezar un periodo de transición. Por favor. Esto es por Argentina. Una transición ordenada que lleve tranquilidad a todos los argentinos, porque acá lo único importante es el futuro y el bienestar de los argentinos. Quiero darle las gracias al doctor Labaña, que tuvo la generosidad de llamarme prontamente para reconocer el resultado electoral. Mañana, como anunció el presidente Macri, me reuniré con él y empezaremos a hablar del tiempo que queda y empezaremos a ver cómo transcurrimos el tiempo que nos queda, sabiendo que hasta el 10 de diciembre el presidente es el presidente Macri. Alberto Fernández en casa de gobierno, ahí se abraza con Víctor Bullrich, ya lo conoce, fotógrafo presidencial, ahí viene caminando con Pablo Biondi, nos saludamos al presidente, ahí saluda. No, lo tenemos que decir con Graciela Campolongo, disculpá porque estábamos hablando que fue el mejor discurso, creo, de Macri en los 4 años, fue el mejor discurso. Pero también compartimos algo con Graciela, que es que los peronistas son muy... Son antiguos. Son muy antiguos, gritan mucho, gritan cuando hablan, gritan. Son pretecnológicos. Son pretecnológicos, gritan demasiado, ¿o no? El tema es que confunden el espacio igual preguntárselo a Julio Bárbaro eso quiero decir lo mismo que estoy diciendo. No, eso, pero con el auditorio. Entonces, claro. Los gritos esos por la pantalla se multiplican por 100. ¿Por qué grita tanto el peronista, Bárbaro? Ahora vamos a lo importante. ¿Pero por qué grita tanto el peronista? Fernández gritando, Kicillof gritando, todos gritan. Bueno, hay quienes gritan, quienes no gritan. El peronismo es abarcativo hasta en eso, hasta en el alarido. Porque si no, digamos, están los que no gritan como yo, claro, que hablo fuerte. Que hablas un poco fuerte. Tan pragmático que es todo el peronismo, es maravilloso. Es todo el peronismo. Todo. Julio, pero arrancamos con cuando vos. Viene, lo disuelve. ¿Qué? O sea, cuando termina diciendo... Para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Dice, peronistas son todos porque no es nadie. Yo lo hablé con él esto, no es que me lo contaron. Claro, vos sos peronista de Perón. O sea, la idea de que el peronismo era una etapa de la conciencia de la sociedad y no debía ser un partido. Lo que pasa es que como no se hizo más política, ponen la foto de Perón, que fue el mejor momento, y es un recuerdo que da votos. Para contenido, cero. Él me decía de Randazzo. Perón fabricaba aviones y Randazzo importaba durmiente. Escúchame, si eso ideológicamente no es traición a la patria, ¿de qué hablamos? Él grita también. Julio es el que más grita, olvídate. A vos. No hay nada más. Si hay algo que lo caracteriza y lo diferencia de muchos partidos políticos es que
es un partido doctrinario, como decía Perón, un espacio político sin doctrina es como un cuerpo sin alma, y lo que tiene el peronismo, un alma que nunca se ha por vencido, un alma con vocación de poder y por sobre todas las cosas. Pero si hay- La doctrina de Menem. Iba a preguntar lo mismo. No, bueno, mira, Iba yo a creo preguntar lo que mismo. peronista no es el que quiere, sino quien puede. ¿Y eso qué quiere decir? Claramente ¿Pero cuál es la que... doctrina? Porque Menem, la Bueno, doctrina claro, de Menem eso era vuelvo- peronista. por eso vuelvo- Ahora vamos a vuelvo- quedarnos Si Fernández. toda mi Espérenos un vida segundo, dije, estamos con lo ¿cuál es la importante. doctrina? ¿Por qué ¿Cuál es la gritan los doctrina? peronistas? Hay una doctrina No, escrita está por Perón, escrita, digamos. pero Con el el tema voto es del que cada justicialismo. cual... Perdón, mientras cada uno hablando por su lado sobre por qué gritan, no sé por qué arrancamos, vamos a lo importante. Tenemos un presidente electo. Ganó Alberto Fernández, Julio Bárbaro, todo suyo. La diferencia, como Daddy Brieva dice, fue poca, casi vamos a un balotaje. Fue poca, pero yo voy a una cosa importante para mí. No se votó el resultado electoral, porque Macri no puede tener, después del caos que nos deja, el 40% de los votos. ¿Por qué? Se votó por clase. Votaron los que se sienten de la clase alta, 40%, y el resto de la sociedad, 48-50. Pero el voto es de pertenencia, no de resultado. Porque los resultados de Macri te dejan más deuda, más miseria, más inflación. Te deja un caos. ¿Pero vos crees que a Fernández solo lo votó la clase baja? No, dije los que se sienten, los que pertenecen. La pertenencia es un sentimiento Un que es más imaginario, profundo que la situación económica. Vos te sentís de la clase elegante y europea, y entonces seguimos en civilización y barbarie. La barbarie estaba de un lado, y a mí me toca por apellido, claro, esto ya, ¿no? Pero... Hoy estamos... No pasó en las PASO. A ver, Raúl, No pasó vamos a- en las PASO. No pasó en las PASO. No, en las PASO hubo una diferencia notable. Pero con menos participación. Un poquito menos de participación. modos, Raúl, Pero ¿qué pasó sí. después de las PASO? Ahí pasó algo importante. Yo creo que Mauricio Macri decidió cambiar su modo de hacer campaña. Antes eran WhatsApp por las redes sociales, decidió poner el cuerpo. 30 ciudades en 30 días repitiendo discursos, equivocándose, termina en una gran congregación en la 9 de julio y realmente se acercó a la gente y consiguió levantar su caudal Lo de Córdoba electoral. fue Pero la impresionante. situación Hizo económica y social política- se Hizo deterioró. política más. que no había hecho antes. Justamente, Y el Frente hizo de Todos política. congeló su Pero yo quisiera situación. contestarle porque hay una lectura sociológica, Julio, que yo no comparto. Realmente vos estás planteando que el peronismo es fundamentalmente clase baja y media baja. Yo te pregunto, únicamente dijiste. Entonces me pregunto, principalmente. ¿dónde están los intelectuales de izquierda que apoyan mayoritariamente el peronismo? Hay un corte... Estamos hablando de sociología, hablamos de un contexto de mayorías. Después hay intelectuales de todos lados, en todas las clases intelectuales. Resulta que teníamos clase media, 30%, un tercio de la población, digamos, durante las PASO, ¿no es cierto? Que fue lo que logró sacar, digamos, el macrismo. Y de pronto aumentaron 10 puntos de 30% al 40%. Estamos hablando, yo hablo de la votación y vos hablas del cambio de una elección Que, a otra. bueno, la votación Si querés vayamos expresa- a eso. Vamos. Lo que pasó, que votamos entre dos miedos, el miedo a Cristina o el miedo a Macri. Los que son asalariados tenían más miedo a Macri porque les había quitado el 20% del salario. Los otros le tenían miedo a Cristina porque era como está unida a la mucama que me roba. Fue algo Porque lo más que que la miedo. mucama me roba es históricamente así. Lo que roban son los morochos, los robados son los blanquitos. Pero este hecho, civilización y Vaya, Joaquín barbarie, Morales sigue estando presente. Y después podemos ver el miedo que les dio a todos las PASO, que no las imaginaban, eso hizo que todos llamaran a decir, vamos con el temor. Pero votamos entre el miedo a dos fracasos. Los dos han sido ¿Qué fracasos. pasa con la Hubo gente en la tres calle? discursos. Hubo 3 discursos en el búnker del Frente de Todos el domingo a la noche. Cristina, Axel Y Alberto. Y Alberto, claro. Fernández. Exactamente. ¿Cuál de los 3 nombró a Perón? Bueno, Cristina sabemos que hace mucho que no nombra a Alberto, Perón. ninguno de los El tres. kirchnerismo, Ninguno de los tres. claro, Pero más exactamente. que eso, cuántos representantes del movimiento obrero había, Claro. cuántos intendentes, en fin, en el escenario me refiero. No, pero estaban No había. No había. Bueno, no paraban de mostrar había. imágenes de Néstor Kirchner como su nuevo Perón, de alguna manera, ¿no? Bueno, ¿O es muy primero exagerado? que Alberto se formó con Néstor Kirchner políticamente, digamos, con Néstor y Cristina, la historia la conoce
mucho mejor Esa es Julio la Bárbaro, segunda- en la pero es el segunda etapa, presidente que la llega al primera, poder la segunda etapa. con mayor experiencia de ejercicio del poder. Ningún presidente llegó por primera vez al poder con 6 años de jefe de gabinete de ministros. ¿Estuviste en el búnker, Sergio? Sí, claro, estuve en el búnker. ¿Cómo yo fue creo eso? que- ¿Cómo se vivió ahí? Bueno, por supuesto que con mucha alegría, con mucha expectativa y con mucha, por sobre todas las cosas, mirando la responsabilidad del día después. Yo creo que lo de ayer fue el mejor homenaje que le pudo haber hecho y rendido la militancia a Néstor Kirchner, a un nuevo aniversario de su muerte. Y fundamentalmente yo creo que lo de ayer ha sido un balance que ha dictaminado la sociedad. La sociedad a la hora de votar es muy inteligente, hace un balance, ha sido una elección muy balanceada, a uno le dio el Ejecutivo, a otro el Eso Poder. está bueno, ¿eh? Entonces yo creo que no hay que, yo por lo menos no analizo mucho lo que pasó, sino creo en la intuición del ciudadano que a la hora de votar no le firma un cheque en blanco a nadie, mucho menos después de esta trágica historia de tantas mentiras, y ha decidido balancear los diferentes ¿Y por qué poderes. llegó Macri al poder? Y me parece muy... ¿Por qué llegó saludable. Macri al poder, Porque Sergio? Macri, para mí, mi teoría, Macri llegó mintiendo, hizo de la mentira una forma de gestión. Pero entonces, Y porque el peronismo estaba dividido, eso es lo que Sí, dicen en pero el además, gobierno, ¿no? Massa bueno, es pero importante. además, Claro. pero además sí, Pero el, llegó- el factor llegó- Massa, a mí llegó- me parece que el factor Massa fue muy importante. Fue Sí, clave. El totalmente. peronismo Fue clave el unido, factor Massa. la genialidad de Cristina de lograr el peronismo unido, ¿no es cierto? Me parece que fue clave. Ahora, yo no comparto que llega por la mentira. Yo creo que representó un cambio en un sector muy importante de la sociedad que se venía cocinando ya desde hace mucho tiempo, vinculado a el estilo de gestión, a la búsqueda de mayor institucionalidad y fundamentalmente tipos de liderazgo, digamos, no autoritarios sino concentrados. Esto es lo que representó. Que después las promesas resultaran defraudadas, este es otro tema. Ahora, Que Graciela, yo te pregunto. vos podés decodificar como mentira. ¿No es cierto? Pero esa es otra cosa. Las razones por las cuales se votó a Macri tuvieron un componente de voto huida, digamos, de lo que fue el último kirchnerismo había tramo. saturado la sociedad. Pero no fue únicamente eso, no fue Graciela, únicamente yo eso. pregunto, ¿está mal pero plantear esto? ¿Está mal claro. plantear que Macri Fue un 2.8. está claro No, que pero no se perdió? puede hablar de dos miedos Pero- y no se puede simplemente, digamos, acotar un fenómeno muy complejo como es esta elección. ¿Por qué no se Ese puede, Graciela? Porque ¿Por qué no se puede? te cuento, ¿por qué no se puede simplificar, Si no de simplificar, tal casi manera... es complejificar. Sí, me encanta el pensamiento. ¿Sabes qué? Yo creo que la complejidad... Graciela, hay algo que decía hoy en el gobierno y que tiene que ver con algo de lo que decía Julio y también con la unión del peronismo. O sea, de los 2 millones de votos de diferencia que sacó Alberto Fernández, 1,5 millones lo consiguió en el Gran Buenos Aires, 1 millón de la tercera sección y 500.000 votos de la primera sección. Entonces dicen, contra empieza? eso no hay con qué darle, dicen. A ver, La ¿cómo rareza es que empieza? ¿Cómo empieza ganemos que nosotros, Raúl? dicen el gobierno. ¿Cómo empezó este proceso de unidad? ¿Cuál fue el primer paso? ¿Quién dio el primer paso? Cristina. ¿Cuándo? No, Cristina Cristina. cuando decide que el candidato sea Alberto Fernández. No, Cristina se da antes cuenta, decís no, vos. advierte que ella no iba a ganar la es elección. necesaria. No Perdón, fue tirame ahí. la información, Fue ¿cuándo? Cristina cuando hace 2 años lo llama por teléfono a Alberto Fernández y le dice quiero conversar con vos. Ah, bueno. Después de 8 años que no hablan. Pero eso que está contando es más Ahí privado. empezó. Lo público, Claro. ¿no? No, Cuando no, ahí Cristina empezó el decide- proceso. Lo gestual. decide- Y Está bien, cuando pero- termina el proceso, termina cuando Alberto consigue que Sergio Massa y el Frente Renovador Claro, salten hacia- se sumen. por supuesto. Estoy de Ahí acuerdo, esa pero es la hay un combinación. pasaje, hay una impasse allí que abarca, lo estuvo meditando bastante tiempo, Cristina, el tema de la elección. Totalmente. ¿Sí? Y eran 3 los nombres. Roberto Labaña, Alberto Fernández, Sí. Y más. el gallego de la De la Sota. sota. Era Sota. De la Sota. Y no Ahora, Massa. yo te pregunto, Graciela, o lo planteo no, en la Massa. mesa. No, ahí ¿Está, es la está información. mal decir que Macri está claro que perdió la elección, pero a la vez ganó? Pero déjame, no ganó Macri, no, ganó. No, Es que pero estoy te de lo pregunto acuerdo por lo contigo, siguiente. estoy de A acuerdo ver, contigo. sumó más de 2 millones y medio de votos ya te respecto entendí. a las PASO. Sacó más de 10 millones. Mira, yo sigo teniendo, yo no soy peronista, pero tengo un enorme respeto por la historia del peronismo, lo que el peronismo ha significado como componente realmente transformador, digamos. Yo siempre digo que el peronismo tiene, psicoanalíticamente hablando, un eros enorme. Siempre se ubica, ¿sí?, en el lugar Qué donde bien lo tiene... decís, un eros enorme, Un eros el peronismo, me enorme, encanta. pero también tiene Es única. una energía Vital, y un sí. vital, ¿sabe?
diagnostica bien, digamos, las coordenadas de tiempo y espacio y ahí se ubica. Pero también tiene un componente tanático realmente muy fuerte. El peronismo siempre, si ustedes ven del 45, digamos, hasta la actualidad, empieza bien y siempre termina mal. Y yo creo, déjenme 2 minutos, porque realmente esto me parece... ¿Vos querés decir que Alberto y Cristina terminan mal? No, Cristina terminó mal. Perdóname, terminó mal Cristina. Todos los gobiernos peronistas, todos los gobiernos no peronistas terminaron bien. Pero es que ese es lo mismo. Pero, la Argentina, el que empieza termina mal porque el país viene en decadencia. ¿Qué hace? Y hubo derrotamiento. Es la historia de la Argentina. Tratemos que Alberto termine bien. Es Digo, por el bien del país. No admiten... Pero no admiten que bien terminó bien, no peronista. Pero no quiero... Alfonsín terminó bien, De la Rúa terminó bien. ¿Por qué separás el peronismo de la realidad? Pero si me dejas porque continuar... está en tu casa la realidad, no entiendo. Perdón, Macri termina con 40% de los votos. Pero es que te quería contestar. Sí, y Grindetti que lo corta para poder salir intendente. No, aparte, bien, termina ganando Bahía Blanca, Mar del Plata. Pero ustedes entienden que no me dejan... Macri perdió un 10% de su electorado con respecto al 2015. Entonces, no podemos hacer... En la general, Macri sacó más votos ahora que en 2015. Yo creo realmente que la manera en que Macri se va del poder, con 40% del electorado, ¿sí?, va a ser un elemento importantísimo para lograr lo que yo creo que fue digamos, es una deuda pendiente del peronismo para con el propio peronismo, que es el fracaso de la renovación peronista. Y esto lo hemos hablado muchísimas veces, ¿sí? Si en vez de Menem me hubiera triunfado... Pero ese 40% no es homogéneo, Pero Graciela. estoy hablando de otra cosa. Pero déjenme completar una idea. Yo creo que una cosa es gobernar con un 30% afuera, ¿sí? Y si ustedes ven cómo Alberto Fernández, en el discurso de reconocimiento de su triunfo, planteó, tenemos ahora que hablar, ¿no es cierto?, con, digamos, nuestros contendientes hasta hace un momento atrás, el público que ahí estaba, ¿sí?, lo que se escuchó fueron chiflidos, no aplauso. No, déjame por favor continuar. Mientras que cuando habló Macri también. Cuando dijo voy a invitar a Alberto también silbaron. Estás inventando una teoría para tu casa. Es una cosa maravillosa. No, era... Tiene una teoría para ella y una teoría para los Esta mesa es muy peroncha, señores. Vamos a parar un segundo de la mesa peroncha y nos vamos... Sí, Julio, cerrá que nos vamos a Patricia Bullrich y vuelvo, pero decime. Que en la Argentina nunca van a saber, pasa exactamente lo mismo. Peronistas y no peronistas nos pasa a todos igual. ¿Por qué? Porque hace 45 años, desde que empieza la dictadura, y si querés de Celestino Rodrigo, para acá, no 70, que venimos en decadencia. Ese hecho es concreto. Sí, Julio, pero hay muchos peronistas que querían verlo a Macri en el piso escupiendo sangre y que se vaya mal. Y quizá este 40% no va a lograr ese objetivo. Nos vamos con un país que se va con un país quebrado. Se va con un apoyo popular importante, con un Macri, país quebrado. Este es el resultado. Es como que la decadencia tiene que ver con nosotros y no con el peronismo. Así como el peronismo consiguió ir unido, Macri consiguió unir al antiperonismo. Pero oíme, no tiene importancia, no tiene importancia para el... A ver, que son 4 programas a la vez. Es una lectura gorila, esa no es así. No es así, no es peronismo antiperonismo. Yo creo que en realidad hay bastante hay un componente absolutamente gorila, el principal motivo pero de no es el voto a único. Macri es para evitar que o el peronismo, o el kirchnerismo, o el cristinismo vuelvan al poder. Sí, pero lo ese importante 67% ¿qué de los lectura votantes? del peronismo? Una cosa es la lectura clasista, otra es la lectura ideológica, otra es la lectura de clase y otra es la lectura de visión y modelo del país. Por supuesto que cada cual quiere que gane uno para que pierda el otro o viceversa. Entonces, esto no me dice nada. Lo importante es qué es lo que hay por detrás de ese mandato. Visión de piel. A ver, ampliada. Hay gente que tiene la piel irascible respecto al peronismo. Pero eso es cierto, y también hay gente, pero eso es respetable, Raúl, que tiene una cuestión de piel. No es tan respetable. No, ¿sabes qué? Es respetable porque la gente vota como quiere. A ver, cierren y me voy a Pato y vuelvo. A ver, el problema es si somos adversarios o enemigos. Enemigos, me parece, Y acá lamentablemente. somos enemigos, con lo cual no hay un proyecto de unión nacional. Pero perdón, Julio, y el gesto hoy de la mano del café del desayuno
desayuno, Es es un para gran aplaudir gesto, es para y aplaudir. es una maravilla. Inédito, Bien por los inédito. dos, ¿eh? Me voy Bien a por los Patricia dos. Burrich, que está en el móvil. Patricia, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por esperar. Estamos acá, mucho peroncho como nunca, ¿viste? Es una cosa, menos Graciela es mucho. Hasta yo ya me estoy haciendo peronista, te contagian. Como dijo Terremer la otra vez, a todos nos atraviesa el peronismo en algún momento de la vida. Bueno, Patricia, buenas noches, gracias por recibirnos en tu casa y quiero, bueno, que nos cuentes tu visión, el balance de lo que pasó ayer a la noche, si se la veían venir, cómo estaban en el búnker. Hoy hablé con el presidente de la Nación, con Mauricio Macri, me dijo, Vivi, este es el comienzo, lo noté con un estado de ánimo bastante bueno por haber sido, digamos, el derrotado, y está como también un poco optimista por lo que puede llegar a venir, el liderazgo y demás, que él quiere sostenerlo y quiere seguir siendo él. Pero contanos un poco vos cómo lo viste ayer, Patricia, por favor. Bueno, creo que, bueno, por supuesto que está claro que ganó el kirchnerismo, que ganó Fernández, pero creo que Cambiemos sorprendió con una elección muy importante, luego de haber tenido un palazo muy fuerte en las PASO, y que eso generó muchísimos problemas al país, el dólar que subió, una serie de problemas económicos, el aumento del riesgo país, una serie de problemas que de haber tenido una sola elección los hubiéramos evitado para bien de todos los argentinos, pero bueno, es el sistema que tenemos. Y creo que en esta elección nosotros salimos a construir y a reconstruir muy fuertemente una identidad con más profundidad de lo que quizás se hizo antes, esa identidad que además se plasmó en la calle, se plasmó a partir de la primera marcha que fue de la misma sociedad. Comenzamos a salir a plantear qué es Cambiemos, qué valores tiene, qué valores defiende, por qué somos la libertad, por qué somos el progreso, por qué somos de alguna manera la representación de una clase media productiva que se expresó y que se expresó también en las zonas más importantes donde ganamos y recuperamos muchas provincias como Entre Ríos, como Santa Fe, los votos en Córdoba, Capital Federal, ciudades muy importantes y evidentemente un país con una división clara, con un Gran Buenos Aires que tiene enormes problemas sociales, enormes problemas de falta de trabajo que no viene de ahora, estructurales, y que desde nuestro punto de vista o desde nuestra idea ese voto fue lo que dio esa diferencia, porque fíjate que nosotros recuperamos 2.300.000 votos más de lo que habíamos sacado en la última elección de las PASO, y el kirchnerismo solo 300.000 más. Patricia, yo cuando hablaba con Macri vino hoy, hacia nosotros. En un momento cuando hablaba con Macri le digo, una semana más, un debate más o una marcha más y se iban al balotaje. ¿Qué sentís que pasó con el resultado de las PASO y esto? Digo, tendría que haber salido el presidente a la calle mucho antes, no la vieron venir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué sentís que perdieron más allá del tema económico? En el resultado de las PASO también hubo, digamos, una mejor movilización del kirchnerismo, con mucha movilización de los intereses de los intendentes del tercer cordón electoral, que fueron los que ahora dieron 1 millón de votos a favor del Frente de Todos, y de intendentes, y mucha gente que se quedó en su casa, que no salió a votar, y que de golpe se dio cuenta de lo que había producido con su no voto y salió a votar. Esto generó un país, creo, que por supuesto va a ser gobernado por el Frente de Todos, pero mucho más equilibrado. Claro. Es la primera vez en la historia en la que hay dos identidades, no la primera vez en la historia, pero digamos en la historia democrática, en la que hay dos identidades claras, en las que nosotros tenemos más diputados y muchos más senadores, en la que no van a poder generar una ruptura de lo que las mayorías y minorías eligieron, porque yo recuerdo que en el 2003, cuando ganó Néstor Kirchner, con un porcentaje de votos, a los pocos meses el Congreso no era la representación de lo que la gente había votado, sino que gran parte de los diputados
pasaron al oficialismo y entonces se generó una representación parlamentaria, digamos, con un poder hegemónico que no representaba lo que la sociedad había votado. Ahora Cambiemos, está sólido, está fuerte, es un gran desafío para nosotros mantener. Por eso se va solidez, Lilita Carrió, se despide de la política. fuerza. Patricia, se despide Lilita Carrió de la política, hoy fue a casa de gobierno Bueno, a pero comunicarse al presidente. quedan los 15 diputados que fueron electos por la coalición cívica, junto con el PRO, junto con la Unión Cívica Radical, junto con otros sectores como Pichetto. Todo esto, para nosotros hoy, el valor de la construcción de la identidad que se vio en las calles, el valor de la construcción de la unidad, que es muy importante. Nosotros gobernamos provincias, tenemos más diputados y más, no más senadores, pero más diputados de los que tiene el oficialismo. Esto va a generar equilibrio. No se puede cambiar la Constitución sin los 2/3, no se pueden poner jueces si no hay 2/3 de acuerdos, es decir, que hay un equilibrio y nosotros vamos a ejercer nuestro rol de oposición, como dijo el presidente, de manera constructiva. En algunos momentos será más intransigente si hay cosas que no estamos de acuerdo, en otros momentos trataremos de buscar el mayor nivel de diálogo posible, el que nosotros en muchas oportunidades no tuvimos. Así que hay un gran cientista político italiano que dice que la democracia, Pasquino, ¿no?, que dice que la democracia se explica tanto por el oficialismo como por la oposición. Los dos hacen a la calidad democrática. Nosotros, Patricia, hablas de todo el tiempo lo hemos hecho en estos años. Sí. Hablas de kirchnerismo todo el tiempo, Sí. no de peronismo. O sea, ¿ganó el gobierno? ¿Es kirchnerista para vos? ¿No es peronista, más allá de que estén todos unidos? Bueno, la ideología dominante hoy en el peronismo es el kirchnerismo, como en otro momento la ideología dominante del peronismo fue el menemismo. Es decir, el peronismo es como una base, pero desde 1983 hasta ahora el peronismo ha tomado el nombre de lo que ha sido, lo que hegemónicamente fue representado, el menemismo durante una década y luego unos años más, luego el dualdismo no llegó a constituirse en una identidad tan fuerte, y luego el kirchnerismo, que son identidades que tienen personalidades políticas, no en cuanto a personas, sino personalidades identitarias muy fuertes. El kirchnerismo lo tiene, ayer lo vimos en los discursos, el discurso de Kicillof, ¿no? Un discurso duro contra el neoliberalismo, poniéndose en un determinado lugar del mundo. Lo mismo luego hizo Cristina, con un poco más de suavidad Fernández, pero también lo planteó. Es decir, hoy la Argentina va a tener dos identidades que discuten. Nosotros creemos que representamos una identidad, digamos, contra lo que puede ser el populismo, una manera de mirar el mundo desde una identidad latinoamericana mucho más ligada a lo que puede ser Chávez, o la representación que hizo ayer el mismo Fernández de Lula, pidiendo la libertad de Lula, y nosotros hemos representado una mirada mucho más abierta en el mundo, una política, por ejemplo, de seguridad, donde el orden es parte de nuestra política de seguridad, con una mirada del kirchnerismo mucho más laxa en ese sentido. Y bueno, creemos que estas son diferencias importantes. Sin duda que tuvimos una situación económica difícil, pero también gobernar contra muchos poderes instituidos en la Argentina es muy complejo. Esos poderes instituidos creo que ahora son parte del poder que ganó.
Patricia, te quiero interrumpir un segundo, porque lo tengo acá a Julio Bárbaro, lo tengo a Julio Bárbaro, y me gustaría, te interrumpo un segundo porque me gustaría que participe de la charla. El peronista que más grita. No, lo que debe ser dormir con Julio Bárbaro, realmente, no, pero le quería preguntar, porque ayer Fernández, como decía recién Patricia, habló de Evo, habló de la liberación de Lula. Digo, ¿está bien que un presidente electo en el discurso, en esa noche especial, mencione eso? ¿Es políticamente correcto dos cosas. eso? Primero, no creo que Macri haya hecho nada por insertar la Argentina en el mundo. Hizo relaciones públicas, no nos sirvió para nada eso. Yo no estoy de acuerdo con Alberto Fernández en reivindicar a Lula, porque el país hermano es respetable como sociedad. Después, obviamente, lo que dice Patricia es más cercano a Bolsonaro. Creo que cae Macri, que va a caer Bolsonaro. Digo, creo que Chile, que ese proceso de derechización nosotros del no caemos, viene para abajo. Disculpame, pero no caemos. ¿Cómo, Patricia? Me gustaría que cambies la palabra, no caemos. Bolsonaro no caemos. tampoco, Chile tampoco. Se van corriendo. Tampoco bueno, entonces, van cediendo. Pero ¿sabes qué? Esa palabra caer es un poquito cae la autoritaria. derecha en América Latina. No. ¿Está claro? Ustedes No son sé la si derecha. cae la derecha en América bueno, Latina, ¿qué querés? y además, Se baja, se pero agacha. a ver si vos alguna vez en la vida fuiste de la izquierda, Bárbaro. Con la educación. ¿Vos sos de izquierda? Te está diciendo si alguna vez fuiste de la izquierda, Julio. Nunca fui de izquierda, fui amigo tuyo, voy a ser de izquierda. Porque el peronismo algunas veces es de izquierda, otras es derecha, otras está en el centro. ¿Y ustedes qué serían? ¿Ustedes qué son? Ponelo en una tabla y a ver, el menemismo es de izquierda, vos sos de izquierda. Entonces, no jodábamos con la izquierda y la derecha en la Argentina. Son categorías que nunca han tenido nada que ver. Dije, no la Argentina. Bolsonaro, Piñera, acá hay una Macri, identidad republicana. ¿no? Bueno, mira, acá hay una identidad republicana, democrática, institucionalista, y hay una identidad populista, discrecional, arbitraria y feudal. Esas son las diferencias en la Argentina. Así se corta la Argentina. La izquierda y la derecha en la Argentina no es una buena medida, ¿no?, para medir la forma en que se analiza la Argentina. Entonces, decir lo siguiente, querer, digamos, poner un cartel. Nosotros hemos sido un gobierno absolutamente institucionalista, tanto que todas las provincias recibieron el 15% de coparticipación, todas las provincias tuvieron un trato absolutamente igualitario, cosa que no pasó en el gobierno del kirchnerismo, que tenían hijos y entenados, que a la provincia de Córdoba, por ejemplo, la dejaron absoluta. ¿Por qué te crees que Córdoba votó como votó? Porque la humillaron durante años. Entonces, hay temas, esperemos que cambien. Uno le tiene que dar la posibilidad a alguien que cambie, que reflexione sobre las malas cosas y pueda cambiar. Ahora, de hecho, Cristina Kirchner dijo ayer, volvimos para ser mejores, ¿no? Volvimos para ser mejores, dijo. Bueno, ojalá que sea así. Nosotros de ninguna manera vamos a aceptar este análisis que han hecho ayer de que esto es tierra arrasada. Acá la Argentina no es tierra arrasada. Nosotros dejamos mejores cifras, dejamos menos homicidios, dejamos mejor lucha contra el narcotráfico, dejamos menos delitos, dejamos menos femicidios, dejamos la inserción en el mundo no es marketing. Vender más carne a China, abrir el mercado de carne a China, abrir todos los mercados que se abrieron en el mundo, haber recuperado el petróleo, el gas en la Argentina que se habían perdido. Eso no es marketing, eso son relaciones internacionales de verdad. Se empobreció al asalariado en un 20%. Eso fue. Ese es el tema, se le sacó al salario el 20% de la capacidad adquisitiva. Mirá, bueno, eso es una discusión que nosotros reconocimos a partir de una situación de crisis que tuvimos por los 7 puntos de producto de déficit que dejó el kirchnerismo, que nosotros quizás no fuimos lo suficientemente claros para aclararlo, ¿no es cierto?, y decirlo. Pero ahora el gobierno... Ahí se equivocaron porque ayer tanto Kicillof como Alberto Fernández y Cristina Kirchner no pararon de decir que les dejan un país devastado. ¿Sentís que Macri se equivocó cuando asumió? No. Eso es mentira. ¿Sabes para qué es eso? ¿Sabes para qué es eso? Para tener medidas excepcionales
para tener ley de emergencia excepcional, para no pasar por el Congreso. Eso no es así, porque hoy dejamos un país sin déficit, un país con presupuestos votados, con lo cual se pueden votar presupuestos. Acá, Patricia, yo quiero que se arranquen, pero saltaron todos como el ¿cómo sin déficit? Dice, ¿cómo que dejan un país sin déficit? A ver, acá está Bernie. Que estamos analizando la situación de la Argentina. Ismael. Déficit, perdón, Patricia, Ismael Bermúdez te saluda. Vos sabés que el país está quebrado. El reperfilamiento de la... Esperá, déjame terminar porque todavía no pude... No salí del sujeto recién. Está el país quebrado del momento que hay un reperfilamiento de la deuda y el cepo que se ha establecido en el día de hoy es una manifestación justamente de la cesación de pagos y de la pérdida de reservas, como dijo hoy el presidente del Banco Central, de 22.000 millones de dólares. El déficit fiscal, tomando el déficit primario, el déficit financiero y el déficit del Banco Central, es de 8 puntos del PBI. La deuda pública... No es así. Bueno, no es perdóname. Así. Estás absolutamente equivocado. ¿Por qué, Patricia? Yo me baso, perdóname, Patricia, me baso en los datos del Banco Central que dice que en intereses de la deuda que tiene que ver con el déficit financiero es de 5 puntos del PBI. Un punto más. Estás totalmente equivocado. Pero y además te voy a decir... desmentí al Banco Central, no me desmienta a mí. Yo siempre tomo los datos oficiales. No. Este año el PBI va a caer más de 3 puntos del PBI, 3, y cayó 2,9% el año pasado. También cayó 3 puntos en el 2015. Lógico, y también lógico. En el 2015 por eso tenemos 10 años de estancamiento. Y recibimos una mentira en la inflación y recibimos una situación 4,5 millones más de pobres con emisión de moneda. Pero no podés decir que el país está mejor. No podés decir que el país está mejor cuando tenemos 16 millones de pobres. Yo digo que no está devastado. ¿Por qué no fue Yo no digo que reelegido está mejor, digo que no está devastado. Yo lo que digo, yo no dije devastado, yo dije que el país está quebrado. No, yo lo devastado lo dije yo, que ayer escuché que lo decía Cristina Fernández de Kirchner, lo dijo... Si hablan todos juntos, yo me callo. Patricia, te quiero agradecer que siempre estuviste y estarás en este programa. Entiendo lo que es estar en tu lugar y tener que defender lo que tenés que defender, pero siempre le pusiste mucha garra. Yo no defiendo lo que tengo que defender, yo defiendo lo que creo. No, por eso te digo, defendés a conciencia. El 40% de la gente votó lo que yo te estoy diciendo. Votó un país con libertad, votó un país en las zonas más productivas del país, ganó Cambiemos. Entonces, pensemos que hoy tenemos un país con equilibrio, cosa que nunca tuvimos, y esperemos que no empiecen a tratar de sacar diputados de todos lados para cambiar lo que pasó en la elección y generar una mayoría que no ganaron las elecciones. Porque eso ya pasó y eso deforma la democracia. Para ser democrático hay que aceptar lo que el resultado de las elecciones dio y no empezar a buscar, ¿no es cierto?, en tropa ajena y tratar de tener una mayoría que no ganaron en las elecciones. Nosotros vamos a hacer control y nosotros vamos a hacer una oposición mejor, no vamos a tirar 14... Hicieron una gran elección, Patricia, una gran elección. Un poquito más civilizados. Una gran elección hicieron. Una gran elección. Patricia, sí, una gran elección de verdad. Muchísimas gracias por este móvil, por tu tiempo, un beso a tu marido y gracias por estar siempre que te necesitamos al aire. Un placer, te esperamos pronto en el piso. Gracias, Patricia. Patricia Burti, bueno, se puso caliente la mesa. Yo escuchaba que hablaba por lo bajo Raúl Timerman. ¿Sabes lo que pasa? Yo igual te digo, yo le agradezco a Patricia porque Patricia, más allá de lo que podamos discutir, siempre está, mientras todos se rajan, ella está siempre. La verdad que eso es algo para valorar muchísimo de Patricia. Raúl. Ella, porque ya no está. ¿Cómo? No entendí. Es muy duro hablar de lo que ella dijo. Yo creo que no corresponde porque que se fue el móvil, la perfecto, discusión. claro, no tal cual, no corresponde. Pero hay un tema que me preocupa. ¿Cómo puede ser que dos personas, ¿no es cierto?, basados supuestamente en datos objetivos, tengan y hagan una lectura tan difícil, tan diferente de la realidad? Pero no es una pregunta, ella dice mentira, eso no es verdad. Graciela, lo dice como discusión política. Graciela, ¿te puedo preguntar algo, Graciela? No estoy tan de acuerdo. Pero Graciela, te puedo preguntar algo. A ver. Los datos de pobreza son del INDEC. Sí. Más oficial imposible. Oye, que coinciden además con la UCA, sí. Muy bien. Los datos de caída del PBI
son del INDEC. Los datos de la deuda pública y externa son datos del INDEC. Pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo con Julio? Te lo pregunto a vos, ¿por qué estamos, uno dice una cosa, el otro dice la otra, y estamos como, como un círculo vicioso, no salimos, nos peleamos y nos vamos a lo profundo y no lo solucionamos? Pero no se puede creer, Pero sino observar y yo analizar lo que ocurre. esto, ¿sabe qué pasa? La clase política de la Argentina es tan inestable que por eso la Argentina no puede generar políticas a largo plazo. Patricia Bullrich, yo recuerdo las imágenes de haberla visto con un cartel diciendo... Perdón, si está el móvil, no se lo lleven por si quiere responder algo a la ministra. No, yo no voy a hablar de la ministra, porque me parece una falta de respeto sobre alguien que no puede defenderse. Pero esto no es un ataque, sino es un comentario de la realidad. Yo me acuerdo haberla visto con un cartel diciendo Macri ladrón. Entonces, pasamos de Macri ladrón a Macri institucional. Entonces, estas idas y venidas, este movimiento pendular que tiene la clase política, impide que la Argentina pueda pensar en políticas de estabilidad a largo plazo. Bueno, es no recuerdes imposible. eso, porque ese ejemplo es dramático, porque tenemos dirigentes más importantes que han hecho algo parecido. Pero es la verdad. No, pero lo decís, también en frente de todos, ¿verdad? Formás parte de la dirigencia política. Yo soy parte de la dirigencia política, no me considero dirigente, soy parte de... ¿Qué parte asumimos? La coherencia. Yo siempre estuve en el mismo lugar, siempre sostuve lo mismo, nadie me puede refutar que hoy haya dicho una cosa y mañana haya... Pero no sos la mayoría, vos sabés Entonces, que no bueno, es así. yo creo que la política tiene que hacer una autorreflexión y entender que si no somos coherentes, que si no podemos seguir con los movimientos pendulares en el sálvese quien pueda. Tenemos que tener una visión de estrategia, tenemos que tener una visión estadística y trabajar con la verdad. Perdón, hasta el presente la Argentina no tiene proyecto de ninguno de los dos costados. Hasta el presente acaba de ganar un presidente. Hasta hoy podemos decir, si uno pregunta, primero, no hay un proyecto común compartido por las dos fuerzas. Y segundo, los que tiene cada una de las fuerzas son de una debilidad grande que nos pone... Brasil es una sola nación. Se pelean, pero el amor a esa sociedad, la pertenencia está fuera de discusión. Chile también. Nosotros no. Nosotros tenemos dos miradas que son casi antagónicas. Cuando dicen este país del diablo, ¿qué te están diciendo? Tenemos un conflicto con la identidad nacional. Y civilización y barbarie siguen vigentes. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de hacer una síntesis. Julio, tal es así, que como vos lo decís, que Vivi en la apertura contaba que, bueno, hablaste con el presidente y lo notaste de alguna manera aliviado. Yo sentí que aliviado, sí. Yo te diría que esa es la palabra que mejor define no solo al presidente, también sino al entorno. También la sentí aliviada a María Eugenia Vidal ayer en el discurso, no hablé con ella. ¿Saben por qué? Porque hay una especie de hipótesis que había en el caso de que Macri llegara a ser reelecto, con pocas posibilidades, pero había posibilidades, de hecho estuvo al filo del balotaje, de que el país iba a ser ingobernable si Macri era reelecto. Por eso esa sensación de alivio en algunos dirigentes del gobierno. Por pero con Alberto Fernández, ¿cómo te imaginas el país, Julio? ¿Qué país te imaginas? No, yo creo que Alberto quiere trascender. Yo discutí mucho con Mauricio Macri y le dije esencialmente, o llamás a la unidad cuando tenés poder y trascendés, o lo haces en el final, en la angustia, y ya no sirve para nada. Era en 2017, Julio. Y esto lo dije por televisión 20 veces. Y hoy le dije a Alberto, lo mismo se lo dije hace un par de meses, o trascendés convocando a un solo proyecto. ¿Pero no lo está haciendo eso, no lo hizo? Creo que sí, que empezó a hacerlo. Pero después hay otra discusión. Hasta que no tengamos claro el gabinete, no vamos a imaginar cuál es la decisión de Alberto. ¿Y no debería Fernández comunicar el gabinete a la brevedad? No corresponde. No, me salieron todos a la... Ok, no se lo tomen a mal. Sí, Ulfas. ¿Quién es más, Raúl? Contanos vos lo que sabes. Vilma Ibarra, haciendo Gustavo Vélez, que no era esperable, Vilma tampoco era esperable, Santiago Cafiero y Guado de Pedro. Eso sí es para manejar... hay como 30 referente en esta transición. ¿Y la transición? También le pregunto a Raúl. con la CGT respecto al posible ministro de Trabajo. ¿Y la transición cómo va a ser? ¿Quiénes se van a quedar a cargo de la transición? Hay un equipo que está armado. Sigue gobernando Mauricio Macri. La responsabilidad hasta el 10 de diciembre de todas las decisiones de gobierno. Sí, igual acordaron Macri y Fernández que van a tener diálogo directo.
como No, el lo que habían necesitan comenzado después de las todo el PASO, ¿no? tiempo, todo el tiempo que la responsabilidad es del gobierno pero y ellos Graciela, van a pero vos trabajar. sabés muy bien que hasta el 10 de diciembre Claro, las es- medidas que se tomen van a ser Van a ser consensuadas. pero ¿estás de acuerdo? Sí, van a ser consensuadas. Sí, señor. Yo también creo ¿Vos que pensás que no. Macri va a tomar medidas unilateralmente No, yo sin también consultarlo a creo. Alberto No. Fernández, que es el Van presidente a que viene? tener Hago una el pregunta, el cepo consenso de de anoche porque fue consensuado. sin el consenso Pero si de vos no Macri tomás no el hay Pero te hago una medida. pregunta, no me Pero- conteste, contestame la pregunta. ¿Fue No, consensuado? si vos no no tomás fue el- ¿Fue consensuado. consensuado? Si vos no- pero no haces el contestame cepo, primero y después pero déjame respondeme. responderte. Yo te respondo, hago la Respondeme. nariz. No, no fue consensuado. Bueno, me dejás responderte, Ismael. Si vos no haces el cepo, ¿sabés qué pasa? Dejás el Banco Central sin reservas cuando suma Alberto Fernández. A ninguno- Ni hace falta consensuarlo, tenés que hacerlo, es el mal menor. A ninguno de los dos les conviene. Sos ¿Me economista, podés ¿sabés? explicar el cepo, Ismael, esto que está diciendo, lo de los 100 El cepo dólares? es muy sencillo. El 12 de agosto podían haber puesto el cepo que pusieron ayer. Claro, ¿Está sí. claro? La pregunta es, si hoy, como explicó Sandleris, había que preservar las reservas del Banco Central y por eso pusimos, etcétera. ¿Por qué no lo hizo el 12 de agosto? Tiene que ser Y nos hubiésemos Porque estaba en evitado... campaña, como dice Porque estaba en Javi, porque estaba en campaña. campaña. Cuando estaba en Quiere campaña, decir, que la Perdón, Julio, campaña, ¿por qué? quiere decir que la campaña electoral estaba por encima de Pero los intereses chocolate por la federales. noticia. ¿A vos te podría haber parece, ahorrado? te parece ¿Cuánto se republicano, democrático y federal pero poner a la Ismael, campaña por ¿cuánto encima? costó esa no 20.000 existencia? millones de dólares. 20.000 millones de dólares, lo dijo hoy 22.000. Lo dijo hoy el presidente del Banco ¿Por qué no Central. lo hizo en la espacio y lo hizo ahora, Julio? Porque para Mauricio Macri la relación con las empresas era más importante que la relación con la sociedad. Punto. Muy No bien. tiene 12 ¿Cuál es el Parame los tema? ganadores de anoche, ¿Cuál es que el si no tema que hay? Filareta, sí. Entonces hoy vos no podés comprar más que $200 por mes. Claro. Y si querés en efectivo dólares, solamente 100. Todo lo demás, si vos querés dólares, tenés que ir al dólar blue, al dólar paralelo. Y si sos una empresa y querés hacerte de dólares, tenés que irte al dólar de llamado contado con liqui o dólar fuga, que está en alrededor de 80 pesos. Para el comercio exterior, importación, exportación, etcétera, rige el dólar oficial, este que está hoy en 63 pesos. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué escenario tenemos a partir de ahí? Lo dijo el propio presidente del Banco Central, esto tiene un costo, no es gratuito, y es que la actividad económica se va a resentir todavía más, y está también el peligro de una mayor inflación desde el momento en que ya uno no toma por referencia el dólar oficial, sino empiezan a tomar los otros dólares alternativos. Va a haber emisión porque creo que tienen un déficit. No, Las va a haber cuentas- emisión porque al mismo tiempo vencen, primero, obligaciones en dólares de la deuda no reperfilada, que hay que pagar en dólares, por lo tanto las reservas del Banco Central van a descender. Pero hoy o pensamos pu- que el dólar se podía disparar y no se disparó. Al contrario. No, al Por revés. eso, bueno, Pero por eso. nada, es decir, hoy casi no hubo operaciones. Claro. Primero porque los bancos no tenían el sistema y segundo porque... ¿Se va a mantener así? Bueno, ahí viene el tema. Las reservas del Banco Central pueden caer porque la gente demanda de dólares, cosa que ahora no se puede hacer, solo $200. Puede caer porque el que ya tiene dólares en el banco lo quiera retirar. Y eso está permitido. Si yo tengo dólares puedo retirarlo. Y después hay que hacer pagos de deuda en dólares. ¿Está claro? Entonces, si mañana vence una letra del Tesoro para aquellos que no está reperfilado y son 500 millones, el Banco Central va a poner los 500 millones y los tiene que sacar Pero inevitablemente. más avala de la reserva. teoría de Graciela, entonces, lo que estamos escribiendo. Digo, con la debacle económica, con el derrumbe de la economía que viene el país desde hace varios meses en todo lo que va del año, que Los hunde a los dos. que Macri haya quedado al filo del balotaje es verdaderamente un milagro. Pero justamente... Se vota no por resultados, sino por pertenencia de clase. Punto. Está bien, Julio, pero Raúl, eso en otro tendencia momento no sucedió, ¿no? Digamos, el radicalismo Raúl, se fue te en queda medio 2001, en el minuto. 2003 sacó 3% de los votos. Entonces, digamos, la medalla que se quiere colgar del gobierno es que va a ser el primer gobierno no peronista en terminar un mandato en 90 años. ¿no? Y es el mejor perdedor de la democracia. Ningún perdedor sacó 40% de los votos. Sí, ahora desde el vos año, fijate desde el que año no. 83 con Luder, que Claro. fue el único que pudo, ¿no? Exacto. Raúl, Vos Quedó abajo. fijate que los dos resultados, el de las PASO y el de la General, nos sorprendieron. En las PASO esperábamos una pequeña diferencia,
en la general esperábamos una gran diferencia. Porque te somos O sea que como clase los media, encuestadores, capítulo aparte, aspiración. Raúl. ¿Sabés Bueno, qué hay un pasa? problema con Es los- la desastre. cultura de la clase media Pero la aspiracional. pregunta que les quiero hacer para cerrar, les agradezco, necesitamos una hora más, Timerman, ya lo Pero dijimos, no nos alcanza el tiempo, no. Un día hay que tomarla por asalto. la verdad. Hay que Claro, seguir el tenemos que programa. hay que seguir. La pregunta es, ¿qué hacemos con los encuestadores? Con los encuestadores, ¿qué hacen ellos consigo ¿Por qué no los mismos? reperfilamos? ¿Los reperfilamos? Les pido a los políticos, no le paguen más a los encuestadores, no tiren la plata. A mí no me mires les porque paguen yo más. fui encuestadora en una época. Bernie, no les paguen más, no gasten la plata Pero les al cuento- divino Me botón. gustaría, si puede cerrar este programa, y les agradezco a todos, a bien peronista Julio Bárbaro, un mensaje al pueblo argentino. Canta la marcha. Si querés cantamos la marcha peronista con vos, no me importa Creo, nada. sigo insistiendo, elegimos entre dos miedos. Que la próxima elección sea entre dos esperanzas. Es responsabilidad de los que ganaron y de los que perdieron. Y con la marcha peronista de Enriqueta nos vamos al corte. Ya venimos. Chao.